Bueno, siguiendo con la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Si yo me concentro acá en el ángulo de 60, miro al ángulo de 60, me doy cuenta que el ángulo de 60 está formado por dos lados. Hay dos lados, este, que es la hipotenusa, y este, que es uno de los catetos, que unidos, cuando se juntan en este vértice, forman este ángulo de 60. El otro lado, el que no lo forma, en un triángulo tenemos tres lados. Dos siempre se van a juntar para formar un ángulo, y el otro va a ser el lado opuesto a ese ángulo. Entonces, este ángulo está formado por la hipotenusa y un cateto, y el otro cateto, el que no lo forma, es su cateto opuesto. El que sí lo forma, que es este de acá abajo, se llama cateto adyacente. ¿Pero adyacente a quién? Adyacente a 60. En cambio, si yo me ubico acá, en el de 30, este que está acá arriba, en este caso está formado por dos lados, la misma hipotenusa que antes, pero el otro lado que lo forma es el cateto que antes era cateto opuesto a 60, ahora es el cateto adyacente de 30. Y el cateto opuesto de 30 es este que está acá abajo, el que está enfrente de 30, el que no lo forma. Opuesto porque está enfrente. No lo forma, no forma el ángulo. El ángulo está formado por la unión de este lado y este lado. En todos los triángulos vamos a tener lados que son opuestos a los ángulos que están enfrente de ellos y lados que son adyacentes a los ángulos. Nada más que acá tienen nombres especiales, catetos e hipotenusa. Vamos acá. Si yo me paro en este ángulo de 45, la hipotenusa es siempre la misma. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, es el lado opuesto al ángulo recto. Pero los catetos van a ser opuestos o adyacentes dependiendo de donde yo me pare, del ángulo agudo en el que yo me pare. En este caso, como los dos ángulos son de 45, los dos catetos miden lo mismo. Así que no va a haber diferencia entre el opuesto y el adyacente. Y acá, en el último ejemplo, acá tenemos el ángulo de 70. Este que está acá es su cateto adyacente, porque lo forma. Este que está acá es su cateto opuesto al ángulo de 70. En cambio, si yo me paro acá, el ángulo de 20, el que antes era cateto opuesto, ahora es cateto adyacente. Ojo con eso. Si yo digo cateto opuesto, tengo que decir opuesto a quién. Si yo digo cateto adyacente, tengo que decir cateto adyacente a quién. ¿Ok?